Hola, buen día a todos los presentes. Me presento, soy José Antonio Rentería y junto con mi compañera Génesis Jiménez Acosta presentaremos el tema de meduloblastoma correspondiente a la clase de Laboratorio de Patología 4 a cargo de la doctora María del Rocío González Gutiérrez. Generalidades. Comenzando con las generalidades, tenemos como definición que el meduloblastoma es un tumor neuroectodérmico primitivo del cerebelo, maligno, gradificación 4D4. Es pobremente diferenciado que puede expresar marcadores neuronales y gliales. El meduloblastoma es un tumor de crecimiento rápido que se desarrolla y localiza en la parte posterior del vértice cerebeloso y suelo neuroepitelial del cuarto ventrículo de los niños. A lo largo del tiempo se ha investigado sobre este tumor pobremente diferenciado y se ha encontrado epidemiológicamente hablando que el meduloblastoma tiene una cuenta general de aproximadamente el 7% de todos los tumores cerebrales. También se conoce que constituye entre el 10 al 20% de los tumores en edad pediátrica y un 0.4 a 1% de todos los tumores del sistema nervioso central en el adulto. El meduloblastoma se encuentra en un 40% en la fosa posterior. En la gráfica de la derecha se observa una distribución de los tipos de tumores en el sistema nervioso central en edad pediátrica, donde el meduloblastoma se presenta en un 20%. Sumando lo anterior, encontramos que en Estados Unidos es la segunda causa de cáncer pediátrico diagnosticado. Se encuentra 1.5 a 2 casos por cada 100.000 habitantes, con 350 casos nuevos en Estados Unidos cada año. En México, los tumores del sistema nervioso central llevan el tercer lugar de todas las neoplasias malignas, constituyendo el meduloblastoma un 20% de los tumores primarios y un 40% de los tumores que se originan en el cerebelo. La mayoría de las veces, el meduloblastoma ocurre dentro de la primera década de la vida, con un pico de incidencia a los 5 años en el niño y 25 años en el adulto. Ocurre con mayor frecuencia en el sexo masculino, con una relación de hombre y mujer 3 a 2. Es de importancia mencionar que el meduloblastoma es más común en niños que en adultos. No se han identificado los factores predisponentes que llevan al desarrollo de meduloblastoma, pero investigaciones recientes sugieren que el meduloblastoma se debe a isocromosoma del brazo largo del cromosoma 17, que se detecta en el 50-60% de los casos. También se han encontrado cambios en el cromosoma 1, 7, 8, 9, 10, 11 y 16 que forman parte de la etiología. Añadiendo a lo anterior, se ha encontrado una pérdida del material genético del brazo corto del cromosoma 17 donde se encuentra y hay una alteración de P53. Y finalmente, también el meduloblastoma se ha visto asociado a algunos síndromes como el síndrome de Gorlin, el síndrome de Turcot y el síndrome de Li-Fraumeni. A continuación hablaremos de la genética molecular, la cual se va a manifestar en el meduloblastoma con alteraciones moleculares específicamente de algunas vías de la señalización que están involucradas en el desarrollo cerebelar normal. En la genética molecular, el meduloblastoma se ha clasificado en 4 subgrupos de acuerdo a sus alteraciones. Tenemos el subtipo número 1 o tumores WNT, subtipo 2, tumores Sonic Hedgehog, subtipo 3, clásica o de células grandes anaplásica y subtipo 4, también denominado células grandes anaplásico. Comenzando con el subtipo 1, tipo WNT, este se refiere a un meduloblastoma con aberración en la vía de la señalización WNT. Este tipo muestra una señalización WNT con expresión génica distintiva y tinción nuclear beta-catenina. Por lo general, se clasifican histológicamente como tumores de meduloblastoma clásico y con escasa frecuencia tienen apariencia de células grandes o anaplásica. En muy pocas ocasiones, estas se metastatizan en el momento del diagnóstico. Desde el punto de vista genético, estos tumores exhiben una monosomía del cromosoma 6 y mutaciones de CTNNB1 y tienen señalización WNT activa. En ocasiones hay sobreexpresión de MYC
Este tipo de tumor se observa principalmente en niños grandes, adolescentes y adultos y no muestra un predominio en el sexo masculino y la supervivencia a 5 años es del 90%. El subtipo 2 del tumor Sonic Hedgehog se caracteriza por lesiones en el brazo largo del cromosoma 9 y mutaciones en los genes de la vía Sonic Hedgehog, incluso PTCH1, PTCH2, SMO, SUFU y GLI2. Suele presentarse en bebés o adultos jóvenes y la histología que se presenta es de tipo nodular desmoplásica y pueden presentar amplificación de MYC-N. Tienen un pronóstico intermedio. El subtipo 3 usualmente tiene una amplificación de MYC y la presencia del isocromosoma 17. Suele presentarse en bebés y niños y la histología se presenta como tipo meduloblastoma de células grandes o clásicas. Tiene muy pronóstico. El meduloblastoma del grupo 4 tiene una alteración en el isocromosoma 17. Es muy parecido al del grupo 3, pero la gran diferencia es que aquí no se presenta una amplificación del MYC. Asimismo, algunas veces se puede llegar a presentar con amplificación del MYC-N. Patología macroscópica y microscópica. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud reconoce los siguientes 5 tipos histológicos de meduloblastoma. El primero de ellos es el meduloblastoma clásico. Posteriormente tenemos el meduloblastoma nodular desmoplásico, el meduloblastoma anaplásico, el meduloblastoma de células grandes y finalmente el meduloblastoma con nodularidad externa. Comenzando con el meduloblastoma clásico, observamos que representa el 70-80% de todos los neuroblastomas y es un tumor altamente celular como se muestra en la imagen, compuesto de células con núcleo hipercromático de tamaños y formas variables, con citoplasma escaso y con abundantes mitosis. La presencia de rosetas de Omer-Wright pueden estar presentes. También se reportan grados variables de diferenciación glial y neuronal. Estos hallazgos son sugestivos de una neoplasia primitiva. En la imagen no se observan rosetas de Omer-Wright. Siguiendo con la imagen microscópica del meduloblastoma clásico, observamos que son extremadamente celulares. Se ven con conglomerados de núcleos hipercromáticos, principalmente redondos u ovalados, pero también se pueden observar núcleos alargados en forma de luna. Las células tienden a ser de aspecto anaplásico. Esto quiere decir que los núcleos son de distinto tamaño, no se están diferenciando o no tienen un patrón característico. Se observa mitosis y nucleolos prominentes. También se observa un citoplasma escaso y se observan las rosetas de Omer-Wright, las cuales están compuestas por células acomodadas en forma de roseta o flor, como se ve en la imagen. Finalmente, con la inmunohistoquímica, tenemos que Ki67 tiende a ser positivo, presentando un alto índice de proliferación. Los meduloblastomas clásicos pueden tener positividad para marcadores neuronales y gliales. En la imagen superior izquierda se observa un marcador glial para la proteína ácida glial fibrilar. Da un aspecto como si fueran a diferenciarse a células gliales. Mientras que en la imagen inferior derecha se muestra una inmunohistoquímica para sinaptoficina, la cual expresa gránulos neuronales donde algunas células tiñen su citoplasma. Otra variante lo constituye una neoplasia con abundante estroma y apariencia nodular, descrita como desmoplásica nodular, la cual se presenta en un 7%. Se caracteriza por áreas de respuesta estromal con depósitos de colágeno y reticulina. Los nódulos observados de células forman islas pálidas con mucho neuropilo. Estos meduloblastomas muestran expresión para sinaptoficina. En el meduloblastoma desmoplásico nodular hay formación de nódulos los cuales están llenos de células neuroectodérmicas primitivas.
Al mismo tiempo, el nódulo está rodeado por un estroma muy celular. Este estroma está compuesto por células de aspecto anaplásico o pleomórficas. Las células del estroma están teñidas de reticulina, mientras que las células neuroectodérmicas primitivas están teñidas de sinaptoficina. El meduloblastoma de células grandes se caracteriza porque el tamaño de sus células son hasta 2 veces más grandes que las de los otros tipos. También se observan núcleos vesiculares irregulares grandes, nucleolos prominentes, tiende a haber mitosis frecuentes y células apoptóticas. Es un tumor altamente maligno, mas sin embargo, si a los pacientes se les extirpa en su totalidad y se tratan con radioterapia, pueden tener una supervivencia muy alta. Siguiendo con la patología macroscópica del meduloblastoma, encontramos que este tumor se origina generalmente en el cerebelo. Se puede diseminar contiguamente al pedúnculo cerebeloso, al piso del cuarto ventrículo, a la espina cervical o encima de la tienda del cerebelo. Además, se puede diseminar a través del líquido cefalorraquídeo intracranealmente a la médula espinal o a ambos. El meduloblastoma crece principalmente en el vermis cerebeloso. Al ocupar completamente la fosa posterior, invade por contigüidad los tejidos vecinos. También es conocido por diseminar por siembras el espacio subaracnoideo, siendo el tumor cerebral con mayor frecuencia de diseminación extraneural, invadiendo hueso, médula ósea, ganglios linfáticos, hígado y pulmón. En cuanto a su patología macroscópica, podemos decir que en niños se localiza en la línea media del cerebelo, mientras que en adultos la localización es lateral. Es un tumor bien circunscrito de color gris o rosa, de consistencia friable, esto quiere decir suave y granular. Es un tumor que puede presentar pequeñas áreas de necrosis y que puede extenderse a la superficie de las láminas cerebelosas y puede afectar las leptomeninges. Dentro de las manifestaciones clínicas, el paciente puede llegar a presentar una hidrocefalia obstructiva, que puede ser acompañada de cefalea, náuseas y vómitos. Asimismo, puede llegar a presentar irritabilidad y malestar general. En dado caso de que ya exista una metástasis, el paciente puede referir dolor en espalda y piernas, retención urinaria y pérdida de fuerza en extremidades. Diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Para realizar el diagnóstico se necesita de una historia clínica completa que incluye una exploración física de la cabeza, un examen neurológico que incluya la prueba de reflejos, la fuerza muscular, la coordinación y la vigilia. Asimismo, es de importancia realizar un TAC, una resonancia magnética y un análisis de líquido cefalorraquídeo para descartar la metástasis. En la TAC se observa una lesión hiperdensa en lo que es el estudio simple y, cuando tiene material de contraste, se presenta con una captación moderada. Las calcificaciones son poco comunes, por lo que no suelen encontrarse en este estudio. Al realizar una resonancia magnética, se observa una imagen hipointensa heterogénea en relación con la sustancia gris en T1, mientras que en las imágenes dependientes de T2, la imagen se puede presentar con hipointensidad o hiperintensidad. Ante la utilización de gadolinio, se observa una intensa captación de la misma, que se observa como una lesión brillante en la imagen de la derecha. Hasta hace poco, el sistema de estadificación más comúnmente utilizado es el propuesto por Chang. Este sistema estadifica el tumor mediante una evaluación clínico-quirúrgica. Hablando del estadio para el tumor, este se clasifica en 6 tipos, los cuales son T1, el cual quiere decir un tumor menor de 3 centímetros de diámetro y limitado a la porción media del vermis, el techo del cuarto ventrículo y menos frecuente los hemisferios cerebelosos. Posteriormente tenemos T2, el cual es un tumor mayor de 3 centímetros de diámetro invadiendo una estructura adyacente o parcialmente
llenando en el cuarto ventrículo. Posteriormente tenemos T3, que se divide en T3A y T3B. T3A es un tumor que invade dos estructuras adyacentes o que llenan completamente el cuarto ventrículo con extensión hacia el acueducto de Silvio, foramen de Magendie o el foramen de Luschka, produciendo hidrocefalia acentuada. T3B es un tumor que se origina del piso del cuarto ventrículo o del puente que llena el cuarto ventrículo. T4, que es un tumor que se extiende a través del acueducto de Silvio para involucrar el tercer ventrículo o que se extiende a la porción superior del cordón cervical. Hablando de la estudificación para metástasis, este se divide en 5, los cuales son M0, el cual quiere decir sin evidencia macroscópica de metástasis subaracnoidea o hematógena. M1, el cual quiere decir células tumorales microscópicas en el líquido cefalorraquídeo. M2, que son siembras nodulares presentes en el espacio subaracnoideo, cerebral o en los ventrículos terceros o laterales. M3, que son siembras nodulares en el espacio subaracnoideo espinal. Y M4, que son metástasis fuera del neuroeje. Los factores pronósticos más importantes son el porcentaje de resección, ya sea completa o incompleta, la edad menor o mayor de 3 años y la extensión de la enfermedad localizado metastásico. Y tienen importancia secundaria la histología y la ploidía y la amplificación de oncogenes. Entre los factores de mal pronóstico se encuentran la edad menor de 3 años al momento del diagnóstico, la complicación del tronco encefálico, la resección subtotal y el tumor fuera de la fosa posterior. La variedad de células grandes anaplásicas también es de mal pronóstico. Los marcadores biológicos tales como TRKC y la expresión c-MYC y ER2 también han sido asociados a un mal pronóstico. En la actualidad se utilizan dos variedades pronósticas. La primera de ellas es el riesgo promedio. Aquí se incluyen niños mayores de 3 años de edad con tumores dentro de la fosa posterior. También que el tumor haya sido ya extirpado totalmente o casi totalmente menor a 1.5 centímetros de enfermedad residual y que no haya diseminado. Más del 65% de estos niños pertenece a este grupo. Riesgo alto quiere decir niños menores de 3 años de edad o con una enfermedad metastásica con una resección subtotal mayor a 1.3 centímetros cúbicos de enfermedad residual, una localización fuera de la fosa posterior o una combinación de las tres, además de una variedad histopatológica de anaplasia. La sobrevida libre depende del grupo de riesgo, siendo del 70% en los pacientes de bajo riesgo y de un menos del 30% en los de alto riesgo. El tratamiento actual del meduloblastoma alcanza rangos de curación de entre el 70 al 85%. Es indispensable que estos pacientes sean tratados por un equipo interdisciplinario conformado por el neurocirujano, el radioterapeuta y quimioterapeuta pediátricos, además de otras especialidades de apoyo. El tratamiento actual incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia y se basa en la estratificación de grupos de riesgo. La cirugía es la piedra angular del tratamiento e interviene directamente en el pronóstico. Consiste en tratar de producir la máxima reducción del tumor sin causar efectos deleterios para la función o la vida del paciente. Posterior a la cirugía, se deberá llevar a cabo estudios para determinar si el paciente tiene riesgo de recaer. La otra piedra angular del tratamiento es el uso de radioterapia, principalmente hiperfraccionada. Los campos a radiar son el cráneo, el neuroeje completo y la fosa posterior. Finalmente tenemos la quimioterapia, en donde se utiliza sobre todo la mustine, cisplatino y vincristina. Sin embargo, estos son reservados más para recurrencias tumorales, pacientes no operables o en niños menores de 3 años. Ahora bien, el tratamiento para pacientes con meduloblastoma de riesgo bajo, en quien se desee disminuir los efectos deleterios de la radioterapia a largo plazo, deberán recibir radioterapia a dosis menores con polioquimioterapia. Para el grupo de riesgo alto se demuestra claramente el beneficio del uso de quimioterapia, donde ésta permanece como el tratamiento pivote, principalmente con agentes como los derivados del platino y la ciclofosfamida.